toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina, director y fundador de esta radio cristiana online, El Vino Nuevo. Es un placer y es un privilegio poder compartir con ustedes en esta preciosa noche del día viernes la palabra de Dios juntamente con el pastor Evaristo Sasturay. Estamos en este momento aquí desde cabina, transmitiendo desde la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos. En este momento tenemos pues las 7:07 de la noche, hora Pacífico, y agradecemos a cada una de las personas que en este momento se encuentran conectadas vía online, y también enviar un saludo, aprovechar este tiempo para las personas que nos ven vía Facebook, a través de la página de Radio Cristiana El Vino Nuevo de Facebook. Dios los bendiga, gracias por conectarse, y les invitamos a que sigan conectados con nosotros, valga la redundancia, y que comparta este video, y eventualmente le pido al Espíritu de Dios de que esta palabra que Dios va a exponer hoy a través de los labios del pastor Evaristo y míos sea de bendición para su vida, sea para edificar su vida, y que el Espíritu de Dios también le dé la revelación, guarde esa palabra en su mente y en su corazón, y le dé la fortaleza física y espiritual para colocarla por obra en su diario vivir. Dios los bendiga, y les invitamos a que sigan conectados con nosotros. Y a ustedes que nos están escuchando vía online, queremos agradecer este tiempo que Dios nos permite compartir con todas las personas que se encuentran conectadas a través de los diferentes medios y redes sociales. Es un privilegio, vuelvo y repito, poder compartir la palabra de Dios, poder dar de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces aprovecho el tiempo y la oportunidad pues para saludar a todas aquellas personas que se encuentran conectadas en las diferentes zonas geográficas del mundo. Esa es la ventaja que nos da la tecnología el día de hoy, que podemos llegar hasta los confines de la tierra. La palabra de Dios es predicada y es publicada, compartida, es pregonada en todo el mundo a través de las redes sociales, a través de estos medios de internet que Dios nos ha facilitado. Pues el enemigo utiliza las redes sociales y el sistema de este mundo para cosas que eventualmente no edifican la vida espiritual del ser humano, pero nosotros estamos utilizando las redes sociales, estamos usando el internet, estamos utilizando los medios que el sistema y la tecnología se encuentran el día de hoy expuestos para el mundo entero. Nosotros lo estamos utilizando para el servicio de la obra del Señor, para la predicación del Evangelio. Entonces, porque hay muchas personas que dicen que eventualmente no comparten la tecnología, no comparten las redes sociales, que solamente suben cosas malas, pero también depende para usted cómo utilice estos medios o estas redes sociales, ya sea para alabar y glorificar el nombre de Dios, o sea eventualmente para servirle y glorificar al príncipe de este mundo llamado Satanás. Entonces nosotros estamos aquí para dar de gracia, juntamente con el pastor Evaristo, lo que de gracia Él nos ha dado, y queremos compartirlo con ustedes. Enviamos un saludo pues especial para todas las personas que se encuentran conectadas en los diferentes lugares, como por lo menos aquí en Estados Unidos, nacionalmente. Queremos
queremos saludar a las personas que se encuentran en el Inland Empire. Queremos saludar a las personas que se encuentran conectadas allá en Perris, en Rancho Cucamonga, en Riverside, Rialto, San Bernardino, Colton, y aquí mismo en la ciudad de Fontana y las ciudades circunvecinas, todo Inland Empire. Queremos saludar pues eventualmente a las personas que se encuentran conectadas también en Canadá. En Canadá, Dios bendiga hermanos que sé que se conectan desde Canadá. También acá queremos enviar un saludo muy especial y nos unimos en oración y en corazón, en espíritu y en el alma a estas personas que se encuentran allá y sufrieron de estas devastación también en Houston, Texas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga a nuestros familiares, amigos y hermanos en la fe que se encuentran en Houston, Texas. Hemos orado y seguimos orando por cada uno de ustedes para que sea Dios tomando el control de la situación y reivindicándoles y devolviéndoles todo lo que el enemigo les ha quitado o les ha robado. El Señor se los multiplica al 100 por 1. Y también nos unimos pues eventualmente a esta catástrofe que ha acontecido en la ciudad de Chiapas, en México. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a todas estas personas que se encuentran allá sufriendo diferentes necesidades, sufriendo la necesidad no solamente de alimentos, sino de sus viviendas, que lo han perdido todo, y que pues gracias a Dios podemos ver que en alguna medida Dios tomó el control y no aconteció como el terremoto que ocurrió en 1985, donde fue una devastación tremenda en cuanto a vidas humanas. Gracias a Dios aquí, pues aunque hubieron pérdidas humanas, pero de acuerdo al nivel o a la intensidad en que se manifestó este terremoto de 8.4, gracias a Dios y la gloria sea para el Señor, que no fue más el daño humano, las pérdidas humanas, sino que fueron materiales. Lo material vuelve y se repone, lo material vuelve y se recupera, pero las vidas humanas y las almas de las personas no se puede volver a recuperar jamás. Entonces pues bendecimos a Chiapas, México, bendecimos a Centroamérica en general, y nos unimos y los apoyamos en oraciones a cada uno de ustedes, y oramos para que sea el poder, la gracia, el favor y la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo extendida sobre cada uno de ustedes, para que puedan recibir tanto la ayuda espiritual como la ayuda física también, que puedan recibir la ayuda económica para poder nuevamente levantarse y restituir todo lo que han perdido a través de este terremoto, este sismo telúrico. Entonces nos unimos a ellos, y aún nos unimos en oración también a las personas que se encuentran en la Florida, en Miami. Sabemos y entendemos que va a acontecer este huracán fuertísimo sobre esta región geográfica, y esperamos en el Señor de que Dios tome el control de los aires, que tome el control de ese huracán, y que sea desviado nuevamente hacia el mar, y que baje su intensidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a nuestros hermanos, amigos y familiares que se encuentran allá, oramos para que la preciosa sangre de Jesucristo sea rociado ahora mismo sobre cada familia, sobre cada casa, sobre cada persona que habita en estos lugares, en estas ciudades de tanto el estado de Miami y la zona de Miami, y la zona de la Florida, también el estado de la Florida. Entonces bendecimos a estas personas y declaramos en el nombre de Jesús que acontecerá como en los tiempos del pueblo de Israel cuando se encontraba cautivo en Egipto, que cuando fueron marcados los linderes de las puertas de las casas, dice la escritura que vino el destructor, pasó la muerte de largo y no pudo entrar ni tocar a ningún primogénito ni a ninguna familia de los primogénitos en la cual se encontraba marcados y sellados con la sangre del Cordero. En este momento la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, yo declaro que sea rociada sobre los linderes de las puertas de las casas de todas aquellas personas que se encuentran en este momento encerradas en sus lugares, en sus habitaciones, en sus cuartos, en su casa en general. Yo declaro que la sangre de Jesucristo en este momento comienza a cubrir esos hogares, a cubrir esas familias, a cubrir esas casas, y que aún pase el huracán con la intensidad que pase, no puedan ser arrebatadas sus casas, sus hogares, ni ninguna vida humana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús atamos y reprendemos el poder de su huracán aquí en la tierra, para que sea atado también en los aires y en los cielos, y declaramos y profetizamos tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que es más fuerte el que está con Miami, el que está en la Florida, que aquel que viene con ese viento impetuoso
poderoso a matar, a robar y a destruir, porque tu palabra dice que para eso viniste tú, Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, y declaramos que las obras del diablo a través de estos huracanes se deshacen ahora en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, reciban mil y mil bendiciones de parte de este su servidor y del pastor Evaristo Sasturay, y bendecimos eventualmente a todas aquellas personas que siguen conectadas y nos siguen a través de estas redes sociales, YouTube, Facebook y a online también, radio por internet y en el TuneIn también. Bendecimos a cada uno de ustedes y les invitamos pues a que escuchen la palabra que Dios va a traer en esta preciosa noche de viernes. En el nombre de Jesús, pastor Evaristo, estamos listos para comenzar, estamos listos para dar lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón, para que el pueblo de Dios esté apercibido. Los días son malos, dice la Escritura. Dice la Escritura que cuando venga el día malo, nosotros podamos permanecer en pie, firmes. Pero para eso necesitamos alinearnos a la voluntad y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos y los seres humanos. Entonces Jesucristo vino a salvar lo que perdido estaba. Jesús vino no por lo bueno, sino porque lo bueno no tiene necesidad de arreglar, ya lo bueno está bueno. Pero Jesucristo quiere que usted, que no conoce la palabra, que usted que no se ha determinado a obedecer la voz de Dios, hoy tome una decisión, hoy se determine para buscar a Dios a la manera de Dios, valga la redundancia, y que se alinea al propósito de Dios, porque los días son malos y estamos viviendo en los tiempos y los días de dolores de parto. Estamos en los dolores de parto. Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas. Siempre la gente dice es que siempre han habido terremotos, siempre han habido tsunamis, siempre han habido guerras, siempre han habido, claro que siempre ha habido todas estas cosas, pero nunca con la intensidad que se está manifestando el día de hoy. Ahora en el siglo XX se intensificó, se triplicó todos los sismos, todos los terremotos, las guerras, como nunca había existido en la historia de la raza humana. En un siglo, pastor, en el siglo XX hubieron 2 guerras mundiales en 100 años, 2 guerras mundiales, la cual nunca había existido en la raza humana. Y aparte de eso, después de los años 40, 50 en adelante, las manifestaciones telúricas, de terremotos, tsunamis, se incrementó a una escala cual nunca había existido en los años anteriores que el ser humano está sobre la tierra. Entonces la gente dice, pastor, siempre han habido terremotos, siempre han habido huracanes, siempre han habido guerras. Claro que sí, siempre lo ha habido, pero una guerra y después pasaban unos 500, 400, 300 años luego y había otra guerra por allá, una amenaza de guerra, un temblor. Claro que habían terremotos, pero pasaban hasta siglos para que hubiese otro a una escala fuerte. Pero ahorita todo es en una secuencia de meses. En un año hay cantidad de terremotos, hay tsunamis, hay huracanes. En este momento ya apenas estamos comenzando, y mire lo que ya pasó en Houston, y ya se formaron 3 en el Golfo Pérsico, y apenas estamos comenzando. Y estaba escuchando las noticias que ya los recursos que hay, que tiene el gobierno, escasamente apenas alcanzarán para solventar los gastos de esto que acaba de acontecer. Y dice que este tiempo de huracanes no termina sino hasta noviembre. Así es. Entonces eventualmente necesitamos la intervención divina, necesitamos la intervención de Dios, pero es necesario que la Escritura se cumpla. Sí, estamos en los dolores de parto. Cristo viene, pero antes de que Cristo venga por segunda vez, primero se llevará a su iglesia, primero la iglesia será arrebatada. Entonces nosotros, pastor, no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Toda la Escritura se ha cumplido, toda la palabra profética se ha cumplido. Solamente falta que se cumplan tres profecías bíblicas que culminará en el libro de Apocalipsis y en Mateo 24. El arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de la tribulación y la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenario en esta tierra. Entonces, pastor, por un lado nos gozamos y nos alegramos porque nuestra redención está cerca. Pastor Evaristo. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros hermanos que nos están escuchando en esta precioso viernes. Yo sé que todos hacemos el tiempo porque a veces esperamos que llegue el viernes para salir a ver a los familiares o hacer otras cosas, pero hay un tiempecito para escuchar la palabra, y si no va a tener tiempo, pues ya mañana la puede reescuchar esta palabra que se va a dar hoy en este día viernes. Una bendición de estar
con ustedes cada día viernes, poderles compartir la palabra, poder llegar hasta sus hogares, poder llegar ahí a ese lugar donde usted cada viernes hace el tiempo para escuchar esta palabra para nosotros. Es una bendición poderle compartir lo que Dios nos da primeramente a nosotros cada día, pero en este lugar cada viernes. Y habla su Biblia ahí, en este momento, en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Si ya está listo, bueno, vamos a empezar a leer, porque el tiempo se va y es bien importante de que usted pueda ser instruido y capacitado a través de la Escritura. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 3. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que por el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pastor, es una palabra poderosa que el apóstol San Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Roma. Le estaba hablando a la iglesia que este mismo Espíritu que había levantado a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu Santo se estaba refiriendo, ese Espíritu que mora en aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ese Espíritu que mora en el cuerpo del creyente, que es templo y morada del Espíritu Santo. Y hace una reflexión entre lo que es el Espíritu, o vivir en el Espíritu, y vivir en la carne. ¿Por qué? Porque muchos hemos nacido de nuevo. Estamos cuando digo, estamos como grupo pues de iglesia, porque somos la iglesia de Cristo, pero estamos reunidos en un cuerpo eclesiástico de X lugar. Y pareciera que vivimos más en la carne que en el mismo Espíritu. No hemos aprendido completamente a desarrollar que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida, porque hay veces que oigo a mucha gente y me pregunta: pastor, ¿será de Dios o no será de Dios? Y yo le digo, si ni siquiera saber cuándo es la propia carne, es usted mismo, cuándo es Dios o cuándo es el enemigo, entonces le digo, nos podemos dar cuenta que está en un estado, vamos a decirlo así, muy debilitado en la cuestión espiritual, porque no se puede dar cuenta ni siquiera quién le está hablando en ese momento. Entonces es muy difícil para mucha gente, y no estoy hablando de gente nueva, sino que mucha gente que tiene años en el Evangelio no ha aprendido a desarrollar
el don espiritual de saber quién es el que le está hablando, y es tremendo, pero sigue sucediendo hasta el día de hoy en la iglesia, pastor. Así es, Pastor Evaristo. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo está dándole un consejo, una exhortación, pero a la vez también una guía al pueblo de Dios. Esta carta está dirigida específicamente a la iglesia de los romanos. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a los romanos, a la iglesia, vuelvo y hago énfasis, a personas no neófitas o desconocedoras de la palabra de Dios, sino que Pablo le está haciendo referencia a esta iglesia de que tengan una prioridad y un discernimiento activado para saber qué es caminar en la carne y qué es caminar en el espíritu. Sí. Lo que era su vieja o antigua manera de vivir y lo que significa y representa y la evidencia de un nuevo nacimiento y eventualmente de una vida guiada por el Espíritu de Dios. Es más, hasta tiene por subtítulo ahí, dice, viviendo en el Espíritu. Y si usted le quiere dar un título a esta enseñanza, a este mensaje en esta mañana, tarde o noche, usted puede colocarle cómo caminar en el Espíritu. Vuelvo y repito, cómo caminar en el Espíritu. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, de que la iglesia de Romanos, de los romanos, estaban presentando una serie de acontecimientos en la cual no estaban dando evidencia de un nuevo nacimiento, no estaban dando evidencia de ser hijo de Dios, y no estaban dando la evidencia, o no estaban dando la talla, o no estaban en la estatura como hijos de Dios o como cristianos que se decían ser, ¿verdad? Entonces, Pablo les está diciendo y les está confrontando con la palabra. Y está diciendo, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando habla Pablo acerca de condenación, está hablando y se está retrocediendo un poco a la ley, porque eventualmente el apóstol Pablo nos está instando y nos está enseñando que Jesucristo, ahí mismo también dice, vino a cumplir la ley y vino en carne y que fue guiado por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Es más, hay un pasaje que el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo también soy imitador de Cristo. Sí. Entonces, aquí nos está enseñando el día de hoy, venimos en una secuencia en la cual estamos formando el propósito y la intención de cada mensaje, cada enseñanza en la cual nos está llevando el Señor, es formar el carácter de Cristo en la vida del creyente. Formar el carácter de Cristo en la vida del creyente. Para eso existimos como radio, y estos son los mensajes que en esta temporada el Espíritu Santo nos está dando para darles a ustedes, para llevarnos a un nivel de santificación, a un nivel de revelación y eventualmente de agradar y adoración a Dios, a nuestro Creador. Pero entonces el apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo de que hay una diferencia que debe de haber y se debe de manifestar en la vida del creyente, de los hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Siempre coloco esta ilustración y vemos por lo menos acá en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, sino en los diferentes países, las carreteras, las vías tienen un sign, una señal de velocidad, y ahí dice a qué velocidad debe usted caminar o andar en su vehículo. Si usted quebranta esa ley, porque ese aviso o esa señal no se le inventó el hombre o cualquier vecino, cualquier persona en la calle, sino que fue una orden, una ley emitida por parte del gobierno, de las leyes terrenales. Entonces coloca el aviso o el sign allí que dice, un ejemplo, 25 millas por hora, 35 millas por hora. Cuando usted pasa por ahí a esa velocidad y el policía se encuentra en la esquina o más adelante o le coloca el radar, usted está tranquilo, no hay ningún problema, porque usted está cumpliendo los parámetros de la ley, usted está cumpliendo la ley, usted no está quebrantando la ley. Entonces eventualmente usted puede pasar por el lado del policía y no va a tener problema. Usted tiene su mente tranquila porque está cumpliendo y está obedeciendo la ley. Entonces ninguna condenación tiene, ¿verdad? Pero si usted pasa y dice a 25 y usted pasa a 35 o pasa a 40 o pasa a 50,
usted está quebrantando una ley. Usted está quebrantando en ese momento una ley terrenal. Entonces, aunque el gobierno, aunque el secretario de tránsito, o el encargado del tránsito, o la policía, o el mismo Congreso que emiten estas leyes, no está presente en el sign, en el aviso, no significa o no representa de que porque no está allí presente, no hay quien tome medidas por ellos. Para eso están las policías o las autoridades pertinentes a tomar medidas en el asunto. Si usted pasa 35 y era 25 y lo cacha la policía, le va a colocar las luces, lo va a detener y le va a dar su ticket. Entonces va a tener que asumir las consecuencias de quebrantar la ley. Entonces hay condenación para usted, ¿verdad que sí? Va a haber condenación. Pero entonces quiero hacer énfasis en el término que aquí se refiere el apóstol Pablo, porque cuando habla del término condenación, no estamos hablando únicamente de castigo y no estamos hablando únicamente de algo temporal o el paupado de Dios, como a veces hablamos, que vemos en el libro de Hebreos, que dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No, aquí el apóstol Pablo está hablando de salvación, porque está hablando de condenación. Entonces, cuando Pablo o la Escritura nos habla de condenación, está hablando eventualmente de que aún dentro de la iglesia de los romanos asistían a la iglesia, pero eran inconversos. Todavía no se habían definido ni habían tomado la decisión de corazón de recibir a Cristo y de caminar en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios, ni eran guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, eran simpatizantes, pastor, como el día de hoy. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias, hay mucha gente que simpatiza con el cristianismo, hay mucha gente que simpatiza con la palabra de Dios, hay mucha gente que simpatiza eventualmente con una religión, pero Cristo no es una religión, el cristianismo no es una religión, ni es para simpatizar, porque Cristo no quiere simpatizante. Cristo quiere son hijos, Cristo quiere son discípulos, Cristo quiere realmente tener una relación y una comunión con aquellas personas que han decidido creerle, servirle y ir en pos de Él. Entonces, Dios no quiere simpatizantes. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los romanos, pastor. Porque muchas de las iglesias de los romanos estaban allí, escuchaban la palabra, escuchaban a Pablo, escuchaban la predicación del evangelio, de la palabra de Dios, pero aún así todavía seguían caminando conforme a la carne. Pastor, ¿y qué es caminar conforme a la carne? Y para esto me tengo que devolver, nos tenemos que devolver, pastor, a los inicios de Adán y Eva. A los orígenes, nos tenemos que devolver allá, porque es de ahí la raíz donde vienen los problemas de la raza humana, de nosotros los seres humanos. Y lo he dicho anteriormente y vuelvo ahí y hago énfasis. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, tenían una relación, una comunión directa con Dios. Aunque Adán era cuerpo, alma y espíritu, aunque ese no es el orden. El orden bíblico la realidad es que somos un espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de este cuerpo físico. Cuando muere el cuerpo, el espíritu sale de nosotros y el alma eventualmente juntamente con el espíritu, porque el alma es el ser pensante, es el raciocinio, es el asiento de las emociones, es el que se ríe, es el que se duele, el que se enoja, el que se alegra, ese es el alma. Pero esas emociones necesitan un vehículo y ese vehículo se llama el espíritu. Entonces el espíritu es nuestro otro yo, es nuestro yo espiritual o transparente, como le quiera llamar. Estoy colocando una ilustración. Sí. O sea, es el otro cuerpo, el cuerpo espiritual, se llama el espíritu, donde se manifiestan en la otra dimensión las emociones que en este momento estamos manifestando a través de este cuerpo físico. Pero entonces así era Adán, espíritu, alma y cuerpo. Pero su espíritu estaba en relación y en comunión y conectado con Dios mismo. Su alma estaba conectada con Dios mismo y en relación y comunión con Dios. Y su cuerpo también. Entonces, en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, Adán y Eva tenían conexión, relación y comunicación con el Creador. O sea, estaban en un mismo sentir, en un mismo foco, en un mismo propósito, porque estaban conectados a la fuente del Creador. Pero cuando el hombre peca, Dios lo saca del Edén, y cuando lo saca del Edén, Adán siguió viviendo, Eva siguió viviendo físicamente.
su espíritu siguió estando, sus emociones siguieron estando y su cuerpo siguió viviendo. Pero Dios le dijo que había muerto. Pero murió, o sea, se separó, porque la palabra muerte, lo he dicho anteriormente y vuelvo y lo repito, la palabra muerte significa separación del alma y el cuerpo. En ese momento entró la muerte al ser humano, significa que cuando entró la muerte a Adán y a Eva, fue que se separó, se rompió la relación y la comunión o la comunicación entre Adán y Eva y el Creador. Eso significa que ya el hombre siguió teniendo su espíritu, siguió teniendo su alma, siguió teniendo su cuerpo, pero ahora sin la guía, la dirección, la relación y la comunión con su Creador. Eso significa que de ahí en adelante ellos corrían por cuenta de ellos para tomar sus propias decisiones. Entonces, cuando la Biblia nos dice que en la carne, andar en la carne, caminar en la carne o hablar en la carne, todo lo referente a la carne, es referente al cuerpo humano, al cuerpo natural que tenemos para habitar en esa tierra. Nuestro cuerpo fue creado y diseñado únicamente para vivir bajo este primer cielo, bajo la atmósfera, para vivir aquí en la tierra. Quiero introducir un poco más, pastor, ya le voy a dar el chance a usted, pero quiero hacer marchar esta parte, porque nuestro cuerpo físico de carne y hueso que tenemos, Dios lo creó y lo diseñó del polvo de la tierra para vivir en este planeta Tierra. Los componentes químicos o los elementos químicos de la tabla periódica que componen el cuerpo humano son los mismos que están en la tabla periódica, en la química. Eso quiere decir que científicamente está la evidencia que la Biblia tiene la razón y que la Biblia es la verdad, porque los componentes químicos que tiene nuestro cuerpo físico son los mismos componentes químicos que la ciencia conoce y que tiene la Tierra, el polvo o el planeta Tierra en sí como tal. Sí. Entonces, Dios nos creó del polvo de la Tierra para vivir en la Tierra, no en Marte, no en Júpiter, no en la Luna, no en la galaxia, en otra galaxia, no, aquí en la Tierra fuimos creados. Pero a la misma vez también colocó un espíritu dentro de nosotros, pero el espíritu no está únicamente diseñado para vivir aquí en la tierra, sino para vivir en la eternidad. Porque en este momento, ¿por qué no podemos estar delante de la presencia de Dios o con el Señor? Porque estamos todavía encajados, estamos empotrados, estamos amalgamados a este cuerpo físico. Por eso la palabra dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Que es necesario que este cuerpo de corrupción se vista de incorrupción, o sea, que esto muera. Una vez muriendo este cuerpo, y si nosotros hemos caminado con Cristo y le hemos recibido como Señor y Salvador y hemos caminado en su voluntad, entonces ahora nuestro espíritu, nuestro otro yo, el cuerpo espiritual, para entrar a la otra dimensión, podrá traspasar no solamente la tierra, sino la atmósfera, y no solamente la atmósfera, sino también los aires, las galaxias, los planetas, e ir hasta el cielo, ir hasta la presencia de Dios mismo, pero con nuestro otro yo, con nuestro otro cuerpo. Entonces, caminar en la carne o hacer las obras de la carne significa y representa no lo que este cuerpo diga, porque este cuerpo simplemente hace lo que mi mente dice que haga, lo que mi alma dice que haga, lo que mis emociones dice que haga, lo que mis emociones quieren hablar, lo que mis emociones quieren pensar. O sea, yo pienso, luego actúo. Yo primero pienso, luego hablo. Yo primero pienso y luego manifiesto mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos a través de mi carne, a través de mi cuerpo físico. Entonces cuando dice, todos los que dice en la escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están escritos, a los que no andan conforme a la carne. Andar conforme a la carne es andar igual que cuando el ser humano se desconectó de Dios desde el huerto del Edén. O sea, cuando el hombre decide vivir su vida a su propia manera, a su propia conveniencia y de acuerdo a sus propios razonamientos, está en condenación. Por eso ahora necesitamos la guía del Espíritu Santo. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que el Espíritu de Dios nos consolara. Dice que nos llevaría a toda verdad y a toda justicia, nos revelaría la voluntad del Padre, nos consolaría y nos traería a memoria, recuerdo, la palabra de Dios, para que yo no camináramos conforme a la carne, sino conforme a la guía y la dirección del Espíritu de Dios, o sea, en la voluntad de Dios. Pastor Evaristo. Sí, es tremendo esto porque, pastor, es que lo que pasa que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estoy hablando en general, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, cuando no leemos,
cuando no guardamos y cuidamos de hacer conforme a la palabra, entonces estamos en la carne. ¿Por qué todos los que en este momento, nosotros aquí y los que nos están escuchando, por qué en vez de vamos a la iglesia y cuando salimos cuando estamos escuchando la palabra dentro de la iglesia, como que nos redarguye, como que mueven nuestras emociones solamente? Pero cuando salimos de los atrios, de los edificios de la iglesia, vamos a decirlo así, volvemos a pensar y actuar conforme a la carne otra vez. ¿Por qué volvemos? ¿Por qué volvemos y tendemos siempre a tender a hacer lo malo y lo malo y lo malo conforme a la carne? Por lo que dice la palabra, le estaba hablando a la iglesia en Roma, pero ¿qué decía? Que asistían a la iglesia, que iban y escuchaban la palabra, pero ¿qué pasaba? Volvían a hacer las mismas cosas que habían hecho siempre. Entonces, lógico, se da cuenta uno que no estamos viviendo o no estaban viviendo en el espíritu, porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo van a ser nuevas cuando no entendemos? Porque debemos de entender qué es lo que nos habla y nos dice Dios a través de su palabra, para poder hacerlo de manifiesto en nuestro cuerpo físico. Pasó porque somos muy activos a manejar, vamos a decir, los aparatos electrónicos de esta época. Cuando vamos a algún lugar dependemos del GPS y ponemos toda la información, y por algún motivo en nuestro caminar perdemos la ubicación, y no digo que la pierda el aparato, sino nosotros, porque nos vamos de paso. Inmediatamente escuchamos la voz que está diciendo, recalculando, de vuelta y no, y devuélvete, y ya nos está ubicando para dónde que nos tenemos que devolver. Nos dice, devuélvete en la siguiente salida y vuelve a agarrar el freeway, vuelve a agarrar la carretera, o como sea, y rápido lo hacemos, y retomamos el camino y llegamos al lugar. Hacemos caso, ¿verdad? Sí, rápido hacemos caso. Pero cuando se nos está hablando la palabra, sabemos las consecuencias, ¿verdad? Sí, claro. Es como, aquí hay dos cosas, como usted decía, los signs los signs en las carreteras. Es como llegar a un stop, a llegar a un alto. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, sabemos que cuando está diciendo alto, no hagas un semialto, no lo tomes en cuenta, sino cuando está hablando de un alto, un stop, es hacer un alto total, mirar a la derecha, mirar a la izquierda y proseguir. No porque llegamos, salimos rápido, no, sino que mira uno que los demás vehículos estén haciendo su parada. ¿Por qué? Porque hemos llegado primero y nosotros reiniciamos, ¿qué? La marcha. Es lo mismo. Entonces, en las cosas de Dios, no escuchamos la palabra de Dios. No la queremos poner en práctica en nuestra vida. Es muy fácil llegar al lugar que alguien más haga el trabajo por nosotros, que hablan. Y cuando escuchamos esa palabra que se nos ha dado, y en el momento, en el cuerpo, en el alma, en las emociones, ¡ay, qué buena estuvo la palabra! Eso es para mí. De boca hacia afuera. Porque cuando salimos, volvemos a hacer lo mismo. No somos capaces de llegar a casa y volver a reestudiar lo que se nos dio en ese momento. ¿Para qué? Para poder levantar un poco más de los misterios que ya hacen ocultos, que ya no son ni ocultos, a través del Espíritu Santo se nos son revelados a nosotros, para poder dirigir nuestra vida conforme a nuestra voluntad y propósito, no, pero sí conforme a la voluntad y el propósito de Dios, por el cual nos llamó y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. En eso es lo que nosotros como cristianos, como seres humanos, hemos perdido desde el huerto del Edén, la relación que teníamos con el Señor. Usted tiene su televisión y puede estar viendo el programa, simplemente desconéctelo y va a decir, se apagó. Así estamos nosotros, apagados totalmente de las cosas de Dios. Solamente escuchamos, y esto es su palabra de México, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Es lo que se dice. Colombia también. Yo creo que es mundial. Sí, es mundial eso. Dice, y así llegamos. Nos habla, y muchas veces la mamá de nosotros nos decía, escucha bien lo que te estoy diciendo, para que no te entre por un oído y te salga por el otro, y luego te metas en problemas. Y eso sí es cierto. Aquí está nuestro GPS espiritual y terrenal. Primeramente para dirigir nuestra vida terrenal, pero también nuestra vida llegar espiritual. a un destino
espiritual eterno. Sí. Cuando dice, Junto ha con llegado, Dios, ¿no? sí, cuando dice, ha llegado a su destino, dice el GPS, y aquí está a su derecha, y ya mira la casa uno, y ahí está la numeración, dice, ya llegué. Es lo mismo en la cuestión de la palabra del Señor. Y es eso lo que Satanás ha robado de todo ser humano, porque no estamos hablando de creyentes, de todo ser humano lo robó en el huerto del Edén y nos separó de ese enchufe de corriente que era nuestro Dios. Entonces, desde ese día hemos batallado la humanidad a través de los años y años, hasta este 2017 seguimos batallando y luchando por poder encontrar o conectarnos a Dios, porque lo hemos querido hacer siempre a nuestra manera y no a la manera de Dios, porque el mejor toma de corriente es el Espíritu Santo para conectarnos con Dios. Sí, claro, pero tenemos una fuente de poder, claro que sí. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, es como conectarnos a aquellos aparatos que era una fuente de poder para podernos mantener. Eso es lo que hemos perdido nosotros, pastor, hasta el día de hoy. Explicarnos algo sencillo, ¿por qué? Porque es por eso que nosotros vamos a la iglesia, oímos lo que se está hablando y cuando salimos haciendo todo lo contrario a lo que se nos dio en ese momento en la iglesia. Por eso Pablo un poco decía, yo siempre queriendo hacer lo bueno, por lo regular termino haciendo lo que no debiera. Entonces, ¿qué estaba lo malo? ¿Por qué? Porque estaba luchando con su cuerpo carnal, estaba luchando con su mente, pero él entendía también que el Espíritu Santo estaba creciendo en él, estaba creciendo el espíritu y el pensamiento natural del alma se estaba haciendo más pequeño, y es lo que nosotros hemos dejado crecer más en nuestra vida, que el espíritu, las cosas almáticas, y todo lo vemos por naturaleza, por vista, por lo que vemos nomás, pastor. Así es, pastor Evaristo. Nosotros sabemos, de pronto no por experiencia propia, pero sí por conocimiento, noticias, programas, testimonios y diferentes evidencias, que las piedras preciosas no están en la superficie de la tierra o de las montañas, sino que las piedras preciosas se encuentran ocultas dentro de los ríos, o dentro de las rocas, o dentro de la tierra. Así es. Y para poder encontrarlas hay que trabajar primero, hay que excavar primero, hay que perseverar y mantenerse firme y en pie con esa fe y esa convicción de que si yo comencé a excavar y estoy excavando, es porque voy a encontrar un diamante, una piedra de un pedazo de oro, no sé qué piedra preciosa se halle en las montañas, o se halle en los ríos, o se halle dentro de la tierra. Los excavadores de petróleo toman tiempo buscando la posible ubicación geográfica donde se encuentran los pozos de petróleo subterráneos, y tienen que excavar, o sea, tienen que escudriñar. Y Jesús nos lo dijo y nos lo enseñó: escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna y hay sabiduría. Amén. Así es. Escudriñar las escrituras. Escudriñar significa excavar, indagar, profundizar, romper. Eso es escudriñar. Hacer lo que hacen con los pozos petroleros o con las minas de excavación. Escudriñan las montañas para sacar y encontrar y sacar el precioso material o mineral. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro. Y la misma palabra nos dice y nos enseña que Dios ha depositado ese gran tesoro en vasijas de barro. Tremendo, pastor. O sea, en este cuerpo de carne y hueso, que después de que muere apesta peor, que me perdona la expresión, que una rata muerta, lo peor que puede heder es el ser humano en estado de descomposición. Sí, sí. Y en este cuerpo, en esta vasija de barro, Dios ha depositado su gloria, su más valioso tesoro,
a la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero el requisito es, para que ese tesoro directamente desde el cielo, el arquitecto del universo, del cosmos, creador de los cielos y de la tierra, y el que levantó a Jesús de entre los muertos, y el que fue soplado y le dio vida a todos los seres humanos por su soplo, es el mismo que Dios te quiere regalar el día de hoy. Pero necesitas cambiar de actitud y de mentalidad. Necesitas cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué, pastor? Porque estamos hablando de que la palabra de Dios, el evangelio, la salvación, son tesoros, son regalos de parte de Dios, son dones dados al hombre, a los hombres. Pero el hombre tiene que hacer una parte, y es volver al origen, al diseño original para la cual Dios creó al hombre. El hombre tiene que comenzar a dejar su manera antigua de vivir, de pensar, de hablar, humillarse bajo la poderosa mano de Dios, arrepentirse, volverse a Dios y recibirle de todo su corazón y permitir que Él sea el Señor, el amo, el dueño y el propietario de su vida, y comenzar a caminar en fe y en obediencia a ese amo, a ese dueño, a su creador mismo. Porque es tanta la altivez en la mente y en el corazón del ser humano que piensa y cree que se mandan solos y que pueden vivir su vida como mejor les parezca y que nunca van a morir. Se creen eternos en cuerpo físico. Y dice, yo me mando solo, yo hago lo que a mí me place, yo voy, yo vengo, yo hago, yo no hago, porque nadie me manda y nadie me tiene que decir cómo yo vivo mi vida, porque mi vida es mía, es mi vida, nadie se meta. Esa vida te la dio Dios, el creador de los cielos y la tierra, que tiene el poder para dártela y para quitártela. Amén. Y así como te la dio, así un día se te va a ser quitada de esta tierra. Pero para que tu vida en esta tierra pueda traspasar a la eternidad en la presencia de Dios, necesitas en esta tierra hacer una alianza, una conexión y una relación y una comunicación con el Creador, volver al diseño original de Adán y Eva. Porque la palabra de Dios nos dice, pastor, que en el libro de Eclesiastés, lo escribió Salomón 3:11, que Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre. Así es. ¿Dios ha colocado qué? Eternidad en el corazón del hombre. Cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del músculo que pompea la sangre. El corazón es simplemente un músculo que pompea la sangre para que circule en todo el cuerpo. Eso es el corazón. Pero cuando la Biblia nos habla del corazón, nos está hablando del alma o de la psiquis, donde proviene la palabra psicología, psiquis, logía, estudio del alma. Eso es la psicología, estudio del comportamiento del ser humano, estudio del alma. Entonces, cuando dice que Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre, significa que Dios ha colocado eternidad para el alma del ser humano. Nosotros somos seres eternos, pastor. Así es. Aunque este cuerpo fallezca, vuelve al polvo de la tierra, pero lo cierto es que nuestro espíritu y nuestra alma se va a ir para un lugar. Y aquí en la tierra usted y yo determinamos a qué lugar vamos a pasar la eternidad, si a la presencia de Dios o al infierno. No hay punto gris, no hay punto medio. ¿Es con Dios o es sin Dios? ¿Es frío o es caliente? Así de sencillo. Pero usted y yo aquí en la tierra decidimos el rumbo eterno de nuestra alma. Pero somos seres eternos. Dios nos creó para ser seres eternos.
Ahorita, pastor, nomás estaba viendo la noticia antes de comenzar este programa. La ciencia, los médicos, científicos, están viendo literalmente cómo hay vida después de la muerte. Cómo se desprende la tecnología que hay hoy en día. Hay tomas que muestran cómo se desprende el alma del cuerpo, y el cuerpo queda allí, y el alma es la misma persona que estaba allí, pero con un cuerpo espiritual, y se ve a sí misma y trasciende a otra dimensión. Y están haciendo ese estudio y están comprobados científicamente ahora, y están ahorita pidiendo la colaboración para que se pongan de acuerdo muchos institutos científicos y hospitales para que estudien este caso, por la cantidad de relatos y testimonios de personas que han muerto y han vuelto otra vez a la vida. Y Dios está permitiendo esto para que nos anuncie, para que nos avise, para que el ser humano esté prevenido, para que se acerque a Dios, para que busque a Dios y sepa que hay vida después de esta muerte física que nos viene al cuerpo humano. Y que allá, dice estos testimonios, que se encontraron con sus familiares, que se encontraron con personas que hablaron, que tenían los sentidos activados, la vista, el oído, el tacto, el habla, todo estaba activado en la otra dimensión, como lo enseñó Jesucristo hace 2017 años atrás en la historia real entre Lázaro y el rico. Entonces, eventualmente es una historia real que hoy científicamente está siendo comprobada. Gente que no tiene temor de Dios ni conocimiento de Dios, pero dan testimonio que la palabra de Dios es real y es verdadera y es fiel. Entonces, Pastor Evaristo, volviendo al punto inicial del tema que estamos tratando, dice la Escritura, y vuelvo a leerlo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Caminar en la carne, vuelvo y repito, es vivir mi vida basado, confiado y determinado a obedecer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me parece, o lo que me enseñó la religión, lo que me enseñó la tradición, o lo que me enseñaron en la casa, o lo que me enseñó la vida, la experiencia de la vida. Eso es vivir en la carne. ¿Por qué? Porque la carne es este cuerpo, ya lo expliqué. Pero esta carne se mueve de acuerdo a lo que hay en mi mente. Primero pienso y luego actúo. Luego manifiesto lo que pensé a través de mi cuerpo. Un ejemplo, yo decido en este momento, yo estoy pensando. ¿Usted ve mi pensamiento? No, ¿verdad, pastor? No. No puede ver lo que yo pienso. Pero mi pensamiento está en el ámbito espiritual, está en mi alma. Lo estoy pensando, es real, pero yo ahora lo voy a manifestar a través de mi cuerpo. Es extender mi mano hacia usted. Extender mi mano hacia usted, primero surgió en mi mente, surgió en mis pensamientos, y luego lo manifiesto a través de mi carne, a través de mi cuerpo. Entonces dice, caminar en la carne es caminar en mi alma, en mis emociones. Y resulta y pasa, pastor, que nuestra alma, desde la caída de Adán y Eva, se desconectó de Dios. Rompió la comunicación, se rompió la relación. Por lo tanto, el alma de la persona o la carne del ser humano quedó expuesta a otro señor, a ser guiada, dirigida y controlada por el príncipe de este mundo llamado Satanás. Así es, pastor. Así de sencillo. Entonces, cuando yo vivo mi vida en esta tierra, fuera o apartado del consejo de Dios, la palabra de Dios, apartado y eventualmente separado de Dios, creyendo y pretendiendo buscar a Dios a mi manera, eso es andar en la carne. Porque Dios lo seguía las multitudes. A Jesús lo seguían las multitudes. Pero llegaba la noche, y en la noche, ¿dónde estaban los 4,000? ¿Dónde estaban los 5,000? ¿Dónde estaban los 3,000 que multiplicó los panes y los peces? ¿Dónde quedó esa gente? Solamente en la noche quedaban 12. Y de los 12, solamente 11 le creían a Jesús, porque uno era diablo. Así es. Pastor Evaristo, es la verdad. Y es lo que sigue pasando el día de hoy. Entonces Jesús tenía muchos simpatizantes, tenía muchos seguidores. Lo aplaudían, se maravillaban con él. Como sigue pasando, pastor, el día de hoy. Mucha gente le gusta la radio, los programas cristianos, las actividades cristianas, los colegios cristianos. Pero Dios no anda buscando simpatizantes. Dios no anda buscando sobrinos, ni nietos, ni primos. Dios tiene y quiere hacer, son hijos. Así es. No simpatizantes. Entonces, usted puede asistir a la iglesia. Usted puede estar dentro de la iglesia. Usted puede estar haciendo algo dentro de la iglesia.
Usted puede saber la palabra de Dios de pasta a pasta, siempre lo digo. Pero aún así, todavía usted está caminando en la carne y no en el espíritu. Porque la evidencia, la señal y la característica de una persona que está caminando en el espíritu es su estilo de vida alineada a la palabra de Dios. Como tú hables, como tú te comportes, como tú pienses, me indica de que tú estás caminando y estás siendo gobernado, guiado y dirigido por tu carne, o sea, por tu alma, o por el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Pastor, quiero agregar esto más para que usted me ayude a complementar, pero quiero agregar este punto, y es el siguiente, que cuando Dios expulsó al hombre del huerto del Edén, se desconectó, ¿verdad? Así es. Se desconectó del hombre, se rompió la relación y la comunicación. Entonces, aunque el hombre siguió siendo un ser viviente y vino la muerte física, pero la muerte espiritual no. Me refiero en el sentido de que no deja de existir, porque la palabra muerte no significa dejar de existir, sino separación. O sea, se separó de Dios, de la presencia de Dios. El espíritu quedó muerto. Al estar muerto no significa que eventualmente dentro de la muerte física, literalmente para dejar de existir el espíritu, no, sino que todo en la cual Dios no ocupe el centro, el primer lugar, y sea el Señor, ya sea en un lugar, en una familia, en un matrimonio o en la vida de una persona, no ocupa el primer lugar y no sea el centro, esa persona, esa familia o ese matrimonio o esa sociedad está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, vino y nos volvió a conectar a la fuente del Creador, a la voluntad, al propósito, al consejo y al diseño y a la intención original para la cual Dios creó al ser humano. Entonces, la evidencia que una persona ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados y ahora ha comenzado el proceso de la regeneración, es que comienza a pensar diferente, comienza a hablar diferente y comienza a comportarse diferente, comienza a caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, ¿cómo es caminar en el Espíritu? Significa que ahora el Espíritu de Dios hizo match, se conectó, se enchufló nuevamente con nuestro espíritu. Eso significa que ahora nuestro espíritu y nuestra alma está tomando la recepción del Wi-Fi del cielo, del trono de Dios, y comenzamos a ser guiados por el Espíritu. Ok, yo antes pensaba esto, yo antes hablaba esto, yo antes me comportaba así, pero ahora está viniendo una señal a mi mente, ahora está viniendo una señal a mi corazón, que yo dice, mentí, pero el Espíritu de Dios me redagó y me está diciendo, mentir es malo porque no agrada a Dios, no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos un consejero, tenemos un GPS, como usted lo dijo, dentro de nosotros que nos guía, que nos conduce todos los días de nuestra vida, siempre y cuando usted y yo estemos conectados, no cada mes, no cada semana, no cada 8 días, sino diariamente debemos de prender el GPS espiritual en nuestras vidas, que es, aunque suena un poco crudo comparar el GPS con la persona del Espíritu Santo, pero es algo para que usted nos entienda un poco lo que queremos darte a entender. El Espíritu de Dios, dijo Jesús, es nuestro consolador. Él nos guiará y nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Él nos traerá a memoria de recuerdo la palabra de Dios e intercederá por nosotros delante de nuestro Padre. Eso es caminar en el Espíritu, obedecer la palabra de Dios. Sencillo, ¿qué es caminar en el Espíritu? Obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo? A la manera de Dios. ¿Qué se necesita? Simplemente una relación, no una religión. Una relación con el Creador. Una relación, una comunión diaria con la persona de Jesucristo y poner en práctica el consejo que Él a diario te manda. Entonces va a ser guiado, controlado, dirigido por el Espíritu, en la cual no va a haber condenación entonces. Y es tremendo, pastor, porque es una realidad, fíjese, porque cuánta gente se esfuerza toda la semana por trabajar y lo hace de una forma que, como decimos, se mata trabajando toda la semana. ¿Por qué y para qué? Hay una insatisfacción en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. No se da cuenta que está separado de Dios, pero piensa que cree en Dios, ¿no? Entonces está separado. Digo ¿por qué? Porque se esfuerza toda la semana. Hay una insatisfacción en él, pero está esperando que llegue el día viernes, el día fin de semana. ¿Para qué? Para irse a la fiesta, para irse al baile.
y se va a esos lugares. Y está por allá ese día o esa noche o toda la noche o fin de semana. Pero vuelve la realidad el día lunes otra vez. Está esa tristeza. No puede entender la separación que tiene Dios. Está buscando a Dios a su manera. Está tratando de llenar su insatisfacción personal en cosas vanas, en cosas de la carne, en cosas del mundo. Que van a perecer. Que van a perecer porque hay gente que es muy buena para hacer negocios. Y son ricos. Y se han esforzado toda la vida por hacer dinero, dinero, dinero. Pero llegan a una edad y se dan cuenta que han vivido insatisfechos a pesar de ser ricos. Se dan cuenta que tuvieron tiempo para vivirlo con su esposa, con sus hijos. Y por estar afanados dentro de la oficina, dentro de lo que ellos pensaban que era lo mejor, el hacer dinero, dejaron de disfrutar con la familia. Es por lógica, dejan de disfrutar de la presencia de Dios en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios llena la vida de la persona que tiene la relación, no la religión, la relación personal con Dios, esa persona es llena de la presencia de Dios. Hay un agrado en él al trabajar y esforzarse por vamos a decir, por el traer el dinero a la casa. ¿Por qué? Porque Dios crea en él tiempo, porque dice la palabra que hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando llega esa persona a casa, disfruta el tiempo con los hijos, con la esposa, pueden salir y divertirse solamente, y hay paz, hay gozo en su corazón, en su alma. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Dios, pero eso, ¿dónde se nota? A través de la familia. Y el que no, deja a la familia en casa, deja a los hijos en casa, y esa persona se va de rumbo el fin de semana. Pero cuando vuelve a caer en la misma realidad, en los mismos problemas, en las mismas dificultades matrimoniales, o problemas en el trabajo, con los amigos, con la familia. Entonces buscan llenarse de un vacío que está en ellos, que ese vacío debía ser llenado por la persona del Espíritu Santo cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es cuando viene el Espíritu Santo y empieza a llenar y empieza a cambiar, vamos a decir, nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría. Podemos entender la palabra de Dios, podemos entender cómo nuestro GPS espiritual nos está guiando día con día, día con día, día con día. Cuando leemos las Escrituras, cuando meditamos en la palabra, cuando oramos con el Señor. Hay un número, como el 911, hay un número. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es bien claro. Y yo siempre recuerdo, porque en mi tiempo, pastor, nosotros mirábamos la miniserie de Batman. Yo me acuerdo cuando el comisionado o el jefe de la policía le hablaba a Batman, sacaban un teléfono rojo y Batman lo contestaba, ¿no? Y ya sabía que lo contestaba y había problemas, ¿no? Entonces nosotros también debemos de entender esto, que nuestra relación la hacemos a través de la oración. Dios nos habla a través de su palabra, a través de una alabanza, a través de alguien que está ministrando la palabra en un momento dado. Es como Dios nos habla a nosotros. Entonces, pero para que lo entendamos más, dice el Señor, ve Jeremías 33:3 y vas a entender, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, lo que alcanzas a ver con tu vista no es nada con lo comparado de lo que yo te puedo dar, lo que tú puedes ver si de verdaderamente crees en mí, me recibes a mí, vives apegado a la voluntad y el propósito por el cual yo te di la vida en esta tierra, por el cual yo te cuidé y te guardé. Y puse la medida de fe para que me recibieras a mí, dice Dios, como Señor y Salvador de tu vida. Porque nosotros pensamos, porque mucha gente piensa, yo recibí al Señor, yo digo, no he recibido a nada. El Señor puso en mí el recibirle, el abrir mi corazón para recibirle como Señor y Salvador. Ver cómo le hacer posible. Claro, pastor. Entonces, es por eso que muchas veces la gente está perdida en eso, porque buscar la satisfacción vamos a decir, al hueco espiritual que está en su cuerpo, en cosas del mundo, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en tantas otras, en tantas cosas que quieren llenar, quieren satisfacer su vamos a decir, su vacío, su necesidad, su saco roto en ellos, porque están tratando, pero ¿qué pasa? Le echan y ese saco roto sigue
y sigue vaciándose y no encuentra satisfacción, no encuentra la paz, no encuentra la tranquilidad, porque no hay otro más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pueda encontrar, pastor, hasta el día de hoy. Yo sé que toda esta gente que nos está escuchando pueda estar pasando por necesidades en este momento. Yo sé que Dios le está hablando a través de esta palabra. Porque no hablamos palabras, como dice en México, de domingueras, sino palabras sencillas que lo puedan entender, porque así hablaba la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Era tan sencillo, pero las palabras que hablaba tenían una profundidad espiritual tremenda, que hasta el día de hoy siguen cabiendo vidas, pastor. Amén, así Amén. es. Pastor Evaristo, eventualmente quiero colocar una breve ilustración para leer un texto, un pasaje bíblico. Vamos concluyendo, vamos cerrando, el tiempo ha avanzado. Pero no quiero sin antes terminar con esta porción escritural. Cuando nosotros nos miramos a un espejo, vamos a ver el reflejo de quién. Si usted se mira al espejo, ¿va a ver el reflejo de quién? Mi reflejo, mi. Su reflejo. Si yo me miro al espejo, voy a ver mi reflejo. Si por X o Y razón, diga, me salió un acné en la cara, si por X o Y razón eventualmente me ensucié el rostro o alguna parte de mi cuerpo mirándome yo fijo al espejo, lo que yo voy a hacer es tomar cartas en el asunto. Sí. Y si estoy sucio, me voy a limpiar. Bueno, no tenemos cabello, ¿no? Pero me imagino las mujeres con su cabellera se van a arreglar el cabello, se retocan los ojos, en fin, arreglan a través del espejo lo que se vea mal ordenado en su físico, en su cuerpo. Así es. Desde la cabeza hasta los pies. Para eso es un espejo. Obedece al reflejo. ¿Sí o no? Sí. Ok. Vamos para allá. Inmediatamente obedece. Gálatas capítulo número 5, versículo 16 en adelante. Vuelvo y repito, Gálatas capítulo número 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa caminen bajo la guía, la dirección, la orientación y el consejo del Espíritu de Dios en sus vidas. Y no satisfagáis, o sea, no le den gusto, no le den placer a los deseos de su alma o de su carne. No le den rienda suelta, placer, gusto a su alma, a sus emociones, en la cual no está Dios, ni están sido, ni nunca han sido gobernadas ni guiadas por el Espíritu de Dios o la voluntad de Dios o el consejo de la palabra de Dios. Verso 17. Porque el deseo de la carne, o sea, de mi alma, es contra el Espíritu. En la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. Cada vez que vemos la palabra de Dios escrita Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra Espíritu está con E minúscula, se está refiriendo al espíritu del hombre, del ser humano, o a un espíritu inmundo, o al espíritu del Dios de este mundo, o sea, Satanás. Entonces aquí dice con E mayúscula. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios, es contra la carne, o sea, la voluntad de Dios, el consejo de Dios, el propósito de Dios. Es contra mi alma, mi carne, mis emociones, porque hay esa enemistad y esa contrariedad y ese rechazo entre mi carne o mi alma y las cosas de Dios y el Espíritu de Dios contra mi carne. Porque en nuestra carne, en nuestra alma, en nuestra genética, en nuestro ADN es donde está la naturaleza pecaminosa que tiene y conlleva los genes espirituales de nuestro adversario llamado Satanás. Es en nuestra alma, es en nuestra carne donde vive, mora, habita y se manifiesta
la naturaleza pecaminosa y caída desde Adán y Eva. O sea, controlada por Satanás. Es el GPS de Satanás. Oiga, suena grudo esto que estoy diciendo, pero es la realidad. No le puedo disfrazar ni poner color. Es la realidad. Esa es nuestra carne. Esa es nuestra alma, donde Satanás también tiene su GPS espiritual para controlar la mente, las emociones y la voluntad de los seres humanos. Ay, pastor, ¿usted cómo se le ocurre decir esas cosas? Sencillo. ¿Quién cree que controla la mente y la voluntad de los sicarios, de las prostitutas, de los homosexuales, de los que producen todas esas matazones? ¿Quién cree que controla la mente, el pensamiento y la voluntad de los violadores? ¿Quién cree? ¿Dónde se manifiesta esa naturaleza? ¿En la carne? ¿En el alma? ¿En las emociones? Que están siendo guiadas y dirigidas por una entidad espiritual, invisible pero real. Una persona sin cuerpo, una persona invisible, llamada demonios, llamada ángeles caídos o Satanás mismo. Pero la realidad es que el GPS de Satanás mora y habita dentro del ser humano. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, por cuanto no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es tremendo. Así es sencillo. Pero cuando Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, y dijo, y todo aquel al que esté muerto y crea en mí, vivirá. No después de muerto físicamente, sino muerto espiritualmente. Aunque esté muerto espiritualmente, pero crea en mí, va a tener vida, una abundancia y vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos entendiendo un poco este concepto. El GPS mora en la naturaleza pecaminosa del ser humano, o sea, el alma, el corazón o las emociones. Por eso es que la palabra de Dios, el consejo de Dios y la guía del Espíritu Santo no la podemos recibir en el alma. Tenemos que recibirla en el Espíritu. Amén. Porque es en el Espíritu. Voy a colocar esta parte, voy a explicar esto. El Espíritu Santo de Dios, cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Nuestro espíritu era el que estaba muerto, o sea, estaba desconectado de la voluntad de Dios. Pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios nos enchufla nuevamente con el Creador. Y ahora comienza a recibir señal del cielo. Amén. Comienza a recibir señal del trono de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y de la palabra de Dios. Esta palabra, es un libro común y corriente, con hojas, con pastas y con una lectura escrita adentro. Sin el Espíritu de Dios, esto es un libro y letra muerta. Lo que le da vida a esta palabra que están escritas, o estas escrituras en este libro, es el Espíritu de Dios. Amén. Es lo que le da vida. Asimismo, nosotros los seres humanos, el Espíritu de Dios nos habla, nos ministra, es en nuestro espíritu, que volvió nuevamente y lo enchufló nuevamente a conectarnos con Dios, para restaurar la relación y la comunión con nuestro Creador. Sí. Entonces, por eso que la Biblia nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, oiga, para que no hagáis lo que queréis. Por eso es la lucha espiritual que tenemos. Una parte de mí dice, no obedezco, no quiero hacer, porque es muy rico pecar, es más fácil y me gusta más el pecado que obedecer a Dios, porque el obedecer a Dios no le encuentro mucha gracia, ni mucho color, ni mucho sabor. Pero el pecado es atractivo, el pecado gusta, por la naturaleza pecaminosa que hay. Amén. Maligna dentro de nosotros. Por eso nos inclinamos más a pecar que a hacer lo bueno. Por eso Pablo dijo, el bien que quiero hacer, no hago, mas hago o termino haciendo el mal que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte. Entonces, eventualmente, es la lucha que tenemos espiritual. Pero cuando nosotros no somos simpatizantes, no somos solamente seguidores o espectadores o visita en la iglesia, sino hijos que tienen una relación y comunión con su Padre, con su Creador y con la persona del Espíritu Santo de Dios,
le va viniendo información, va siendo fortalecido, se va colocando robusto nuestro hombre interior, el Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Satanás, cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan, y come. Jesús come. Y Jesús le contesta y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque aunque mi cuerpo físico de carne y hueso tiene hambre, tiene necesidad, pero yo estoy seguro y convencido y creo y obedezco que mi espíritu, si yo lo alimento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del consejo de Dios, me da la fortaleza para poder vencer y resistir los deseos de mi carne. Pero el cristiano de hoy en día, la iglesia el día de hoy, sigue comportándose y viviendo sujetos todavía a los deseos de la carne. No la han crucificado. Ay, pastor, ¿usted cómo se le ocurre decir una cosa de esa? Si yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo tengo un ministerio, yo canto, yo danzo, yo hago algo para Dios, yo soy pastor. Y déjame decirte lo que siempre digo y repito, y esto nos cae a todos nosotros. En las áreas en la cual usted y yo manifestemos o practiquemos las obras de la carne, son áreas que todavía la persona del Espíritu Santo de Dios no es el dueño, no es el Señor, no es el propietario y no está gobernando. Eso significa que todavía hay áreas en la cual usted y yo no le hemos entregado el señorío de Cristo porque todavía nos gusta. Sentimos placer o no queremos entregarla. Unas veces por ignorancia y otras veces por testarudez y rebeldía. Pastor, mire lo que dice la Escritura. Vamos a ver el espejo espiritual. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Verso 18 del Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley, no estáis bajo condenación. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver el espejito, a ver qué manchita y qué cosa sucia hay en nuestro rostro a través del espejo espiritual, que es la palabra de Dios. Yo ahorita voy a colocar este espejo en mi vida, la palabra de Dios, la Biblia aquí. Y vamos a leer qué dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todo pecado sexual. Verso 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, pastor. Aquí estamos viendo una serie de manifestaciones de la carne. Pero aquí no termina. El verso 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que hacen y los que viven en este tipo de cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelvo y repito, no heredarán el reino de Dios. Porque dice, mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, caminar en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? ¿Y cómo hacer para caminar en el Espíritu? ¿Y cómo hacer para que el Espíritu de Dios sea el que guíe tus pasos y podamos reconocer que estamos alineados a la voluntad de Dios? Mas el fruto del Espíritu es amor. Si tú caminas en amor, estás caminando guiado por el Espíritu de Dios. Si tú estás caminando con gozo, estás caminando guiado por el Espíritu de Dios. Si estás caminando en paz, estás caminando guiado por el Espíritu de Dios. Si tienes paciencia o estás desarrollando el fruto de la paciencia, es porque el Espíritu de Dios está gobernando y está guiando tu vida. En benignidad, no maldiciendo, no con palabras maldicientes, sino benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo, dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, las emociones de su alma, su viejo hombre, su manera antigua de pensar. Han crucificado su manera antigua de pensar, de hablar, de vivir y de comportarse, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pastor, es un tema muy profundo que eventualmente no podemos desarrollarlo en 1 hora y 20 o media hora y media, sino que queremos darte el punto clave, central, las bases de este tema, de esta enseñanza, y es que ahora tenemos un espejo espiritual. Acabamos de leer bíblicamente en Gálatas capítulo 5, verso del 10 en adelante, donde habla acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces aquí vemos el espejo espiritual. Analízalo en tu casa. Toma esta porción escritural y coloca la palabra de Dios así frente a ti y léela frente a ti. Lee primero las obras de la carne. Y si tú te identificas con una de ellas, o el Espíritu de Dios te redarguye en alguna otra área que contradice la palabra de Dios, entonces límpiate esa mancha. Limpia tu alma, limpia tu corazón, limpia tu espíritu y alíñate a la voluntad de Dios conforme a los frutos del Espíritu. Y entonces en ese momento es la evidencia y es la señal, y tú mismo te darás cuenta y el Espíritu de Dios te dará evidencia dentro de tu corazón de que estás caminando conforme al Espíritu. Porque de boca podemos decir, sí, yo soy guiado por el Espíritu, pero no es hasta que la palabra de Dios nos refleje nuestra naturaleza, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento en esta tierra. Entonces, eventualmente, ¿cómo caminar en el Espíritu? Desarrollando los frutos del Espíritu Santo, alineándonos y obedeciendo y poniendo en práctica en nuestro diario vivir el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo tú caminas en la carne? Cuando tú escuchas la palabra de Dios y no la colocas en práctica en tu diario vivir. Cuando tú de pronto la recuerdas, la escuchas, la recuerdas, pero no la vives, no estás caminando guiado por el Espíritu de Dios, sino guiado y movido, dirigido y gobernado por la carne, por tu carne. Y esa carne, esa alma tuya, está dirigida por un ser espiritual llamado Satanás. ¿Por qué? Porque él trabaja sobre tu naturaleza caída y sobre mi naturaleza caída que tenemos dentro de nosotros. No es opcional, pastor. Necesitamos la presencia, la guía, la dirección y el consejo del Espíritu Santo de Dios para vivir bien en esta tierra y tener una eternidad asegurada en las manos de Dios y en la presencia de Dios. Pastor, se nos agotó el tiempo, vamos cerrando, vamos concluyendo este programa, esta emisión de hoy viernes a través de su programa Guardianes del Reino. Recuerde que nos puede visitar a través de nuestra página web, el www.radiocristianalvinonuevo.com, y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube que tiene por nombre el mismo Radio Cristiana El Vino Nuevo. Entonces suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos a través de la página web en la cual usted encontrará los estudios de discipulado, la escuela de liderazgo VIP. Todos estos videos están allí en la página web. Usted podrá hacer su propio devocional. Es más, hay una parte, una sección de devocionales que se llama Semillas de Fe. Hay todos los días devocionales para que usted pueda hacer su propio devocional, estudiar la palabra de Dios y estar al tanto de la información que vamos desarrollando, en las noticias que vamos desarrollando en la radio y eventualmente en el Ministerio Internacional El Vino Nuevo. Les invitamos pues también a descargar en su equipo móvil la aplicación del TuneIn. A través de esta aplicación usted podrá ingresar directamente a la radio cristiana El Vino Nuevo, y también les invitamos pues a compartir estos videos. Les invitamos a que nos sigan y nos acompañen todos los martes en punto de las 7 de la noche, hora Pacífico, acá en California, a través de Guardianes del Reino. Este es su servidor. Estoy predicando los días martes, los días jueves en punto de las 6:30 de la tarde. No se pierdan nuestra escuela de liderazgo VIP, fundamentos básicos de un cristiano. Venimos desarrollando un tema supremamente importante que usted necesita saber para
tener los fundamentos, las bases y los cimientos de una vida cristiana. No se lo pierda. Este jueves estaré predicando, perdón, el próximo jueves estaré predicando y enseñando a través de la Escuela de Liderazgo VIP lo que es el temor de Dios. Vamos a ver lo que significa y lo que es verdaderamente el temor de Dios. No se lo pierda. El jueves en punto de las 6:30 de la tarde, Escuela de Liderazgo VIP. Y todos los viernes en punto de las 7 de la noche, juntamente con el pastor Evaristo, estaremos transmitiendo su programa Guardianes del Reino, donde sé que la palabra de Dios va a enriquecer el conocimiento que usted ya tiene, o eventualmente va a conocer la libertad, la verdad, y esa verdad escritural lo va a hacer libre. Amén. Entonces, pues, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se conectaron vía online. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, y les invitamos pues a que sigan conectados a esta radio. Recuerde que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Usted podrá disfrutar de una selección de música cristiana, de alabanzas, adoración, también la palabra de Dios en audio, enseñanzas devocionales, en fin, hay una variedad en esta radio cristiana El Vino Nuevo que usted podrá escuchar a través de el internet, a través de esta radio online El Vino Nuevo. Y ustedes que nos vieron a través de este video, les agradecemos de corazón haber sacado su tiempo para poderlo compartir con nosotros, pero primero con nuestro Señor Jesucristo, y esperamos que esta palabra le haya bendecido. Les invitamos pues a que si le ha bendecido esta palabra, lo comparta con sus amigos, con sus familiares o con sus hermanos de la fe, para que eventualmente el Señor pueda hacer algo en su vida a través de esta palabra. Si usted ya tiene el conocimiento de la misma, pues gloria a Dios por eso, y le ayudará pues a reforzar el conocimiento que ya tiene. Y si no lo tiene, pues entonces el Señor mismo también le dará la fortaleza, lo declaro en el nombre de Jesús, para que la ponga en práctica en su diario vivir. Gracias por conectarse y gracias por hacer parte de esta radio. Eventualmente, Pastor Evaristo, quiero dar los números telefónicos para cerrar este programa, para si usted nos quiere llamar, si usted nos quiere dejar un mensaje, si usted necesita una petición de oración o quiere que eventualmente aquí en esta radio desarrollemos algún tema en especial o en específico, estamos abiertos, estamos para asistirle, para ayudarlo en lo que podamos, juntamente con el Pastor Evaristo. Entonces el número telefónico del Pastor Evaristo es 909-265-0661, repito, 909-265-0661. Así es, y su servidor, Pastor Edwin Ospina, mi número telefónico me puede contactar al 909, área 909-346-4129. Vuelvo y repito, área 909-346-4129. Este es su servidor y amigo, Pastor Edwin Ospina. Se despide en este momento, Pastor Evaristo, en mi persona. Fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en una próxima emisión. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.